En este vídeo vamos a ver cómo conectar un pulsador a la placa de Arduino. Encendido o apagado, abierto o cerrado, todo o nada, sí o no, verdadero o falso, true o false en inglés, cero o uno. Todo esto viene a ser lo mismo. Para Arduino solo son señales digitales con dos posibles estados. Este tipo de señales se pueden manejar con los pines del 0 al 13 de Arduino y es por ello que se les llama pines digitales. Muchos sensores y actuadores del mundo real son digitales. ¿Qué es un sensor? Bien, pues un sensor es un componente o dispositivo formado por varios componentes que reciben un estímulo externo del mundo real y lo convierten en señales eléctricas para ser procesadas posteriormente. Los sensores pueden ser analógicos o digitales. Analógicos son aquellos que pueden recibir un amplio rango de valores y digitales son los que solamente pueden leer dos valores, el 0 y el 1. Un ejemplo de un sensor analógico es un micrófono. Un ejemplo de un sensor digital sería, por ejemplo, un pulsador. También hemos hablado de actuadores. ¿Qué es un actuador? Un actuador es justo lo contrario al sensor. Es un componente o dispositivo que cuando recibe una señal eléctrica la convierte en una señal para el mundo real. Los actuadores pueden ser también analógicos o digitales. Un ejemplo de un actuador analógico, un altavoz. Un ejemplo de un actuador digital es un diodo LED. Tanto los sensores como los actuadores son conocidos, considerados o forman parte de lo que se conoce como transductores. Los transductores lo que hacen es que convierten cualquier energía en energía eléctrica o viceversa. Ya hemos visto que Arduino puede usar los pines digitales como salida para un actuador diodo LED. De la misma manera, puede leer valores del mundo exterior, convirtiendo el pin en una entrada digital en lugar de una salida digital. De hecho, que podemos configurar algunos pines como salida y otros como entrada digital del mismo circuito y en el mismo momento. Básicamente, un pulsador es un dispositivo mecánico que permite el paso de la corriente eléctrica mientras es presionado. Una vez que se deja de presionar, interrumpe el paso de la corriente. Básicamente hay dos tipos de pulsadores, los normalmente abiertos y los normalmente cerrados. Pulsador normalmente abierto es aquel que no deja pasar la corriente, pero una vez que es pulsado dejará pasar la corriente mientras se mantenga la presión. Una vez que se suelta volverá a no dejar pasar corriente. El pulsador normalmente cerrado esto es lo contrario, es aquel que está dejando pasar corriente, pero que una vez que es pulsado la corriente será cortada y no pasará mientras se mantenga la presión. Una vez que soltemos volverá a dejar pasar la corriente. En este circuito utilizaremos el más común de los pulsadores, el pulsador normalmente abierto, cuyo símbolo de los esquemas es este. Vayamos al circuito. Para este circuito vamos a necesitar un diodo LED, dos resistencias de 330 ohms, un pulsador normalmente abierto y, como no, la placa de Arduino Uno. En este circuito vamos a montar el circuito del diodo LED que ya conocemos y también un circuito anexo formado por una resistencia y un pulsador. En el esquema podemos ver cómo vamos a hacer las conexiones. La patilla del pin de 5 voltios del Arduino hacia la resistencia R2 y de esta se bifurcará en dos, conectando por un lado con el pin número 10 la entrada y con el otro con el pulsador, y la salida del pulsador irá directamente a GND. Y luego desde el pin número 6 vamos a conectar con el ánodo del diodo, después a través del cátodo conectamos con la resistencia número 1, irá conectada junto con el pulsador a ground. Obsérvese que mientras no presionemos el pulsador, el pin número 10 del Arduino estará conectado a 5 voltios a través de la resistencia R2, forzando un 1 lógico en dicho pin. En cambio, cuando presionemos el pulsador, cerraremos el circuito del pin número 10 a ground y la corriente del positivo se irá, después de pasar por la resistencia R2, directamente a ground, porque siempre la resistencia busca el paso el más fácil, el más sencillo, y se irá directamente al ground, con lo que se provocará en el pin número 10 un cero lógico o tensión baja low. En ambos casos tendremos un valor de tensión definido. ¿Qué ocurre si no pusiéramos la resistencia R2? Pues al presionar el pulsador leeríamos correctamente el low en el pin 10, pero al dejar de presionar el pulsador, este estaría en un estado flotante, que ni es high ni es low, sino indeterminado y no funcionaría bien. Como esto es inaceptable en los circuitos digitales, forzamos a una lectura de un 1 lógico o high con la resistencia R2. Es por esto que a esta resistencia se le llama pull-up. Es decir, ¿qué es una resistencia pull-up? Pues es aquella que se conecta entre una entrada y el polo positivo para asegurar una lectura de un 1 lógico en dicha entrada. La resistencia de pull-down es la que se conecta entre la entrada y el polo negativo para asegurar una lectura de un 0 lógico en dicha entrada. Por echar un vistazo
al montaje y veremos cómo desde la línea positivo va la resistencia, de la resistencia se va a bifurcar en dos hasta el pin número 10 y a la salida del pulsador va a ir directamente a ground, y del pin número 6 vemos cómo va al ánodo del diodo LED, del ánodo el cátodo va directamente a la resistencia y de la resistencia se conecta a la misma línea que la salida del pulsador para ir directo a ground. Decir que el pulsador tiene 4 pines y esto es porque tiene 2 pines conectados a cada entrada. En realidad, aunque tenga 4 pines, tiene 2 entradas. Con el programa veremos que el diodo se mantendrá encendido y cuando presionemos el pulsador se apagará el LED y cuando lo soltemos se volverá a encender. Para ello vamos a configurar el pin 10 como entrada digital, que ya lo hemos dicho, y el pin número 6 como salida digital. En esta ocasión, en lugar de poner el pin model y el número de la salida o de pin, que sería totalmente válido, vamos a declarar dos variables a las que les pondremos nombre para que sean más fácil de identificar. Al pin 10 le llamaremos botón y al pin 6 LED. Utilizaremos pin mode para poner el pin LED en modo de salida output y el pin botón en modo de entrada input. Luego habíamos creado una variable para guardar los valores enteros llamada valor, a la que le asignaremos como valor lo que se lea en el pin del botón, y para poder leer ese valor vamos a utilizar la instrucción digital read y en el parámetro le vamos a poner el nombre de la variable botón para que sepa dónde tiene que ir a leer el valor digital, que será el pin número 10. Luego de que lee el valor de botón, le dice que escriba ese valor en el pin LED con el digital write. Con esto, cuando contamos el Arduino, el LED se enciende, se queda encendido y hasta que no presionemos el pulsador se apaga. Cuando dejemos de presionar el pulsador, el LED se volverá a encender. A continuación decidimos que el pulsador se comportase como tal, de forma que el LED permanezca apagado y se encienda cuando presionamos el pulsador. Es justo lo opuesto a lo que ahora mismo tenemos. Pues para ello solo tenemos que modificar el software sin tener que tocar el hardware o el circuito para nada. La modificación del software pasa únicamente por poner el operador negación, que era el signo de admiración, justo delante del nombre de la variable valor dentro de los parámetros de la instrucción de digital write. Y con esto le decimos a Arduino que escriba en el pin del LED justo lo contrario a lo que lea en el pin del botón, obteniendo así de fácil el resultado opuesto. Ahora, una vez que lo hacemos, cuando pulsemos, pues tendremos el funcionamiento de un pulsador normal y corriente, como normalmente abierto. Estará apagado, pulsamos se enciende, soltamos se apaga. Por último, veremos que la variable valor de tipo entero en realidad solo va a leer dos valores, el 0 y el 1, por lo que en lugar de utilizar el tipo entero, vamos a utilizar un tipo de dato que es el tipo bool. Este tipo solamente tiene dos opciones, lee 0 o lee 1, lo cual consume mucho menos memoria de Arduino y por eso lo cambiamos. Vamos a tener el mismo circuito pero gastando menos memoria y el código pues resultará igual, solo que donde ponía antes int valor igual a digital write, ahora vamos a poner bool valor igual a digital write. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cómo montamos el circuito. Bien, vamos a montar el circuito del pulsador. Para ello lo primero que vamos a hacer es coger y poner la línea de 5 voltios y la línea de ground. Bien, lo primero que vamos a montar es el pulsador. El pulsador tiene 4 patitas, pero en realidad son dos. Estas dos son una y estas dos son otra. Para hacer más cómodo a la hora de pulsar. Ahí está. Este va a ser el pulsador. Y lo vamos a colocar más o menos por aquí. Lo siguiente, del positivo va a una resistencia, que es la famosa resistencia de pull-up. Muy bien, pues vamos a buscar. La resistencia va al positivo. Vamos a darle la vuelta para poder verla. A ver si lo vemos por aquí, por aquí. Ahí está. La patilla del pulsador. Y también vamos a utilizar, porque desde la resistencia y el pulsador, aquí va en la misma línea el cable que va hasta el número 10, el número 10 del pulsador, que va desde del propio pulsador. Tenemos que desde el pin número 6 sale otro que va a un diodo LED. Aquí está el ánodo del diodo LED, y del diodo LED va a la resistencia y de la resistencia va al negativo. En teoría el circuito estaría montado. Vamos a conectar
hemos conectado el pulsador. A continuación nos vamos a nuestro IDE de Arduino y le vamos a subir el programa. El diodo se enciende y cuando pulsemos se tiene que apagar. Voy a apagar la luz para que se vea mejor. Ahí está. Cuando pulsemos se apagará. Cuando dejemos de presionar. Ahora lo quiero hacer al revés. Quiero que esté apagado y cuando yo pulse se encienda. Como para ello hablamos de que utilizaríamos el valor operador de negación, que era el signo de admiración hacia abajo, junto al nombre de la variable valor dentro del digital write. Lo subimos al Arduino y ahora el diodo se apagará. Se supone que cuando yo pulse se encenderá. Ahí está. Bueno, pues este ha sido el circuito del pulsador. Si te ha gustado el vídeo, pues nada, suscríbete si no estás suscrito, dale al like, deja tu comentario en la caja de comentarios y comparte el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.